Quien viva en la Unión Europea y quiera comprar un automóvil eléctrico chino tendrá que prepararse para pagar todavía más. En una votación dividida, los países de la Unión Europea aprobaron aranceles adicionales a los vehículos eléctricos importados de China, no tan altos como el 100% impuesto por Estados Unidos y Canadá. Si se suman los aranceles ya existentes de un 10%, ahora aumentan a más de un 45%, un claro giro proteccionista. Otros países también están utilizando medidas en sus fronteras para asegurar que sus propias políticas climáticas autónomas no se vean diluidas ni contrarrestadas por las fuerzas del mercado internacional. Incluso refleja un cambio en el equilibrio de poder dentro del bloque. Por un lado está el canciller alemán Olaf Scholz y los ejecutivos de los principales fabricantes de automóviles alemanes. Les preocupa que China responda restringiendo la exportación de materiales críticos que los fabricantes necesitan para producir, por ejemplo, baterías eléctricas. También podría afectar sus ventas en China, el mayor mercado extranjero para los autos alemanes, y temen que las marcas alemanas fabricadas en China paguen aranceles más altos en Europa, lo que los haría más caros. Del otro lado está la Comisión Europea liderada por Ursula von der Leyen, que considera que China está socavando la industria automotriz europea al subsidiar la producción nacional de vehículos eléctricos. La Comisión y los capitales europeos ven cada vez más a China como una amenaza económica. Algunos también creen que el exceso de la capacidad china supone una amenaza para el empleo en Europa. El año pasado, von der Leyen lanzó una investigación antisubvenciones contra China. Tenemos que defendernos de prácticas desleales. La decisión de elevar los aranceles es interpretada como una muestra de la pérdida de influencia de Alemania en el bloque y de que la Comisión no cederá a la presión comercial de Pekín. Pero ambas partes están dispuestas a negociar, incluso si los aranceles entran en vigor. Analistas señalan que esta es una disputa en la que todos tienen las de perder. Lo que estamos viendo, lamentablemente, es una situación en la que se está actuando con un exceso de celo debido al aumento del proteccionismo. No resolverá la crisis automotriz europea. Pese a las amenazas de China de responder con aranceles a las exportaciones europeas de brandy, carne de cerdo y productos lácteos, los analistas no creen que China tenga interés en una guerra comercial. Y menos ahora que tiene que hacer frente a una economía en crisis. Días antes del ataque, el petrolero atravesó tranquilamente el Bósforo. Luego, el martes, fue atacado en el Mar Rojo por los rebeldes hutíes de Irán. El ataque se produjo después de un bombardeo israelí contra varios objetivos en Al-Hodeida, en Yemen, donde se sabe que hay muchos combatientes hutíes. Los ataques alcanzaron una planta eléctrica y un puerto clave. Con la escalada del conflicto en Oriente Medio y los ataques mutuos entre Irán e Israel, los inversores de todo el mundo están preocupados. Wall Street ya ha visto caer las acciones y subir los precios del petróleo. Al observar cómo se desarrolla este conflicto, creo que la pregunta clave es ¿qué sucede si comienza a expandirse? ¿Se involucrarán todos? ¿Se ampliará? ¿Y tendrá ello un impacto mayor en los precios del petróleo? Hasta ahora, el impacto ha sido modesto y creo que los inversores podrán ignorarlo por el momento y centrarse más en la situación económica, que podría mejorar en China y es bastante sólida aquí en Estados Unidos. El presidente de Corea del Sur parecía mucho más preocupado cuando se le preguntó por la situación en Oriente Medio. La seguridad en Oriente Medio impacta en los precios internacionales del petróleo y en nuestro suministro de energía y cadenas de suministro. Necesitamos analizar exhaustivamente los efectos potenciales que la inestabilidad en la región tiene sobre nuestra economía y logística y tomar medidas en consecuencia. Los analistas creen que los precios del crudo aumentarán aún más si el conflicto sigue escalando. Después de todo, la región tiene grandes reservas de petróleo. Precios más altos podrían traer consigo inflación, un problema que muchos países creían haber superado.
Ante el retroceso de la inflación en Europa, el Banco Central Europeo se muestra optimista. Su presidenta, Christine Lagarde, dijo en Bruselas que la última evolución de los precios al consumo mostraba que el objetivo del 2% de inflación podría alcanzarse en un futuro próximo. Los expertos económicos consideran que este es el indicio más claro hasta ahora de un recorte de los tipos de interés en octubre. Recientemente, los datos de la eurozona habían mostrado una caída significativa de la inflación. En Francia y España, la inflación cayó notablemente por debajo de la marca del 2% en septiembre, como también en Alemania. La Comisión Europea ha demandado a los Estados miembros, España, Chipre, Polonia y Portugal, por no aplicar con suficiente rapidez las normas relativas a un impuesto mínimo global para las empresas multinacionales. Los 4 países estaban obligados a aprobar las leyes correspondientes antes de finales de 2023. Hasta ahora, Bruselas no ha sido informada de la aplicación. El ministro español de Presupuestos reaccionó y recordó que España fue pionera en pedir un impuesto mínimo para las multinacionales. Las exigencias de la Unión Europea se cumplirán en los próximos meses. El Parlamento español aprobará las leyes correspondientes a finales de año. Enormes cantidades de gas natural han sido descubiertas frente a las costas de Colombia. Según anunció en Cartagena la petrolera brasileña Petrobras, se trata del mayor descubrimiento desde los años 90. Esto podría duplicar las reservas de Colombia, país que sufre una grave sequía que también pone en peligro su abastecimiento energético. Para dar tiempo a las partes, la Comisión Europea quiere aplazar un año la aplicación de su criticada ley para proteger la selva tropical, que busca reducir significativamente la deforestación y los desmontes por tala y quema de estos ecosistemas, incluida la región amazónica sudamericana. Según la normativa, productos como el café, la madera, la soja, el cacao y el aceite de palma solo podrán venderse en la Unión Europea si no se han talado bosques con este fin después de 2020. En caso de incumplimiento, las empresas deberán esperar sanciones de al menos el 4% de su facturación anual en la Unión Europea. Quieren dejar claro su descontento, a pesar de que los cánticos de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires parecen alegres. Detrás hay un miedo a perder a sus profesores y una educación de calidad. La UBA, listada entre las mejores 100 universidades del mundo, ofrece 110 carreras y gestiona 6 escuelas de formación continua y 5 hospitales públicos. Hay muchísimos docentes que decidieron abandonar la universidad pública porque no les alcanza con el sueldo que se les paga. Y es una pena porque hay docentes de toda la vida que han trabajado en la facultad y hoy en día tienen que tomar esa decisión porque el gobierno no da respuestas. Hoy cierra la UBA o cierran las universidades públicas y el problema también lo tenés en 10 años cuando no tengas esa masa laboral que necesitabas para sacar a la economía adelante. Estamos diciendo que queremos inversiones de empresas extranjeras, pero esas empresas nunca van a venir si no tienen la gente para contratar con el recurso humano y la capacidad humana para contratarlas. Se necesitan economistas, ingenieros, médicos y de eso se trata la universidad también. La ley aprobada por el Congreso prevé un aumento de un 0,14% del PIB para las universidades públicas, a lo que el gobierno se opone. Desde el inicio de su mandato, Javier Milei está aplicando drásticas medidas de austeridad. Argentina arrastra desde hace años una crisis económica con una inflación del 240% el año pasado. Si esta ley se llegara a vetar, las consecuencias la verdad serían muy graves porque estamos hablando de que no estaría garantizado el sueldo de nuestros docentes y nuestros docentes y de, bueno, como mencionaba antes, todas las actividades de extensión e investigación que son fundamentales para el funcionamiento de la universidad. Así que esperemos que no suceda. En abril, una protesta similar llevó a Milei a retirar los recortes en el presupuesto de la universidad, aunque la mayoría de universidades afirma que el gobierno no cumplió las mejoras prometidas. De niño, Ante Ivković, del pueblo de Livna, en Bosnia y Herzegovina, pastoreaba ovejas en esta colina con su padre. Pero ahora una empresa china construyó un parque eólico en sus tierras, sin su consentimiento ni conocimiento. Un día salí por la mañana temprano y vi una excavadora en mi prado.
Fui allí y se me acercó un jefe de obra chino y me dijo que yo no tenía nada que hacer aquí, que me largara. El jubilado de 73 años explica que la construcción del parque eólico tiene una larga historia. Un político influyente había obtenido por unos cientos de euros una licencia de las autoridades para construir un parque eólico. Más tarde la licencia se vendió a la empresa china por varios millones de euros. Al mismo tiempo, importantes documentos que le identificaban como propietario del terreno desaparecieron. Ahora no tiene ninguna inscripción en el registro de la propiedad. Trata de reunir pruebas de que él es el propietario legal del terreno con la ayuda de un abogado. Las empresas chinas de energía eólica quieren hacerse un hueco en el mercado europeo, como ocurre aquí, en la vecina Croacia. Ofertan más barato que sus competidores europeos. Los expertos también culpan de ello a las subvenciones estatales chinas. Es una cuestión económica de exceso de capacidad en China. También forma parte de la expansión china en Europa. Quieren tener una mayor influencia política y económica en la Unión Europea y saben que los Balcanes occidentales les pueden servir de trampolín. La Unión Europea está alarmada. Bajo la supervisión de Ursula von der Leyen, está examinando los parques eólicos con intereses chinos. Investigan si las subvenciones estatales chinas ponen en desventaja a los competidores del bloque. Y estas fueron las noticias económicas más destacadas.